¿Qué tal? Buenos días. Por fin, ahora sí ya. Ahora sí ya estoy en vivo. Muchísimas gracias, buenos días. Espero que se encuentren ustedes bien. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy voy a hablar sobre el cardenismo. Es un tema que la verdad me estuvieron pidiendo, bueno, no bastante, pero la semana antepasada estuve haciendo un censo, una encuesta, a final de cuentas es eso. Estuve haciendo una encuesta sobre qué temas que querían que hablara. Entre ellos puse tres, fue el movimiento del 68, el cardenismo, e incluí un otro apartado que decía otro, para que las personas que quisieran ver o quisieran escuchar sobre otro tema pudieran aportar. Uh, la semana pasada estuve hablando sobre el movimiento del 68. Les dije que el 68 es, a final de cuentas, eh, es el producto nefasto de un presidente que fue llenado de ideas, ¿no? Alguien le llenó la cabeza de ideas diciendo que los estudiantes eran comunistas. Y esta vez me tocó el cardenismo. Y voy a hablar sobre este momento que quizás fue el único momento donde realmente hubo un nacionalismo tremendísimo, ¿no? Bien, sigamos. Pocas han sido las personas que incluso yo les llamo buenas. Pocas han sido las personas que yo admiro por su honestidad de corazón. Pocas han sido las personas que saben sentir la angustia del otro, pero solo un presidente ha sido capaz de conmover y conmoverse hasta las lágrimas de ver tanta miseria en el campesino y a la vez tanta indiferencia en el funcionario en turno. Lázaro Cárdenas. Lázaro es la confirmación de lo pregonado por Maquiavelo en su obra El Príncipe. Dice, el león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Uno debe ser, por tanto, un zorro para reconocer las trampas y león para asustar a los lobos. No se engañen que el último presidente sea similar a Lázaro, que no sé qué, no, no, para nada, ni siquiera sus esbirros municipales, ¿sale? Entonces, aunque se quiera hacer que trae un plan seccional como Lázaro, no le lleguen a las rodillas. ¿De qué hablaré en este espacio? 5 son mis temas a saber, pero tengo un objetivo a demostrar. Cárdenas supo ser maquiavélico. Esa es ese es el objetivo, esa es mi interpretación del cardenismo. Cárdenas supo ser maquiavélico, pero no en el sentido malo como le atribuimos. Pero él se fue abriendo paso poco a poco en la política a través de una serie de pasos para poder concretar su fin. Es decir, el fin justifica los medios que a final de cuentas ni siquiera la dijo él, ¿no? Ni siquiera la dijo Maquiavelo. Pero bueno, él supo manejar, supo abrirse, supo ser un zorro astuto para conocer las trampas y un lobo para asustar a los lobos. Bueno, ¿cuáles son mis temas? Uno, la democracia en México. Dos, ¿quién era el general Lázaro Cárdenas? Tres, ¿qué aportaciones tuvo su gobierno? Cuatro, ¿en qué se diferenció con los antecesores? Cinco, ¿por qué vino a coronar la revolución? Y aún un sexto, ¿qué fue la expropiación petrolera? Y finalmente las conclusiones. Bien, la democracia en México, punto número uno. El cardenismo es un tema muy investigado, ¿sale? Ah, porque dejó un buen sabor en la ciudadanía mexicana. Fue un presidente amado, tanto así que se le apodó el Tata, que significa papá. Muy pocos presidentes tenían ese amor para con su pueblo, ¿no? Muy pocos presidentes, como dirían por allí, le hizo el amor al pueblo, ¿no? Y el último presidente fue Peña Nieto, ¿no? No, es cierto, no, 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 jamás Peña Nieto odiaba al país. Se nos dice, y está escrito,
lo pueden ver en el Archivo General de la Nación, que Cárdenas en toda su campaña se dedicó a viajar alrededor del país, juntando, escuchando todas las demandas obreras, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que él hizo fue obedecer. Obedecer viene del latín ab audire. Bueno, de hecho es ob audire. Ob, lo que está ahí enfrente. Ob, lo que está enfrente. Audire, escuchar. Ob audire, escuchar al que está enfrente. Cuando obedeces, estás demostrando que estás escuchando al que está enfrente tuyo. Y él obedeció a las demandas sociales. ¿Cuáles demandas? Agrarias, políticas, laborales, educativas. Esto nos deja con un asunto muy, muy, muy particular. Para hablar del cardenismo, tenemos que remitirnos a su inmediato anterior, el Maximato, con Plutarco Elías Calles. Y es que Plutarco Elías Calles elegía al dedazo, así, ¿quién gobernaría? A ver, tú gobiernas este estado, tú este estado, tú este otro, tú este otro, tú... así, ese era el Maximato, ¿vale? Y otra cosa, en los tiempos previos a la revolución, no se votaba directamente, se votaba indirectamente. ¿Sí me explico? Es decir, había una asamblea o había un consejo que decía vamos a votar por estos o por este presidente, pero bueno, estamos hablando del porfiriato, todo el mundo iba a votar por Porfirio Díaz, quién sabe cómo. Entonces, en los tiempos previos a la revolución no se votaba directamente, se hacía indirectamente, incluso en los tiempos del Lerdo de Tejada. La primera votación presidencial de la etapa moderna mexicana se llevó a cabo el 11 de marzo de 1917. Venustiano Carranza fue elegido para cumplir con el periodo del 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre. Bueno, vamos a ver que hay ciertas cuestiones allí, porque para elegir a don Benito Juárez en 1865, sí, hubieron algunos comicios que después hablaré sobre ello. Bien, después de Pascual Ortiz Rubio, que solamente duró 2 años, subió a Belardo L. Rodríguez a la presidencia, bueno, obviamente, y el periodo ya era un sexenio, con Abelardo L. Rodríguez el periodo ya era un sexenio, antes no. La democracia en México, ay, otra vez, la democracia en México era un proceso nuevo, muy chueco, pero se buscaba también incluir a todos los mexicanos en igualdad para poder votar al presidente de su mejor parecer. Y Cárdenas emprendió esa tarea. El Tata solía viajar a lo largo y ancho de la República Mexicana para recoger las demandas del pueblo y exponerlas en el plan sexenal. Él escribió algo llamado plan sexenal. Como vemos, el Tata era un hombre ordenado y de palabra. El plan sexenal veía por el interés, uno, agrario, sindical, industrial y educativo. En lo que respecta a la cuestión agraria, el plan sexenal planteó la reforma de la ley de dotaciones de tierras y aguas, dotaciones de tierras y aguas, con el objeto de consumar una genuina reforma agraria. Eso significa que sustituyera la paralización del reparto de tierras en los estados. En cuanto al campo de lo industrial, planteó, además de la mencionada intervención, regulación y gestión de actividades económicas, la creación de diferentes empresas nacionales, la protección de estas sobre el mercado exterior y las compañías extranjeras, y todo ello en favor del interés nacional. En el campo sindical, sugirió que el gobierno debería contribuir a la organización y fortalecimiento de una organización sindical y al cumplimiento de los contratos colectivos, sin que ello implicara que se desconociera la autonomía e independencia. En cuanto a la cuestión educativa, buscaba continuar con el fortalecimiento de la cobertura educativa, es decir, extenderla, ¿no? Con la interpretación racional, científica y laica de la realidad. Es decir, le quitaría a la iglesia todo su poder. Él hacía énfasis en una educación socialista, educación que no tenía nada que ver, como lo han demostrado muchos historiadores, con los postulados del marxismo. Socialismo no es marxismo.
y mucho menos marxismo-leninismo, sino una fraseología que para inicios de la década de los 30 y en contexto como el mexicano significaba reivindicación social, económica y cultural del pueblo. Uh, ¿Qué es el Plan Sexenal? Bueno, es un documento que muestra las intenciones de Cárdenas por cumplir con las demandas sociales que habían sido postergadas por los gobiernos anteriores, gobiernos de Calles, gobiernos de Álvaro Obregón, gobiernos de Abelardo de Rodríguez, de Pascual Ortiz Rubio, los gobiernos surgidos de esa Revolución Mexicana, ¿no? Él quería desarrollar materialmente al país y promover los intereses generales de la nación. Eso era lo que quería el Tata. Pero también podemos entender que para permanecer en un país tan convulso como este, debía atender las demandas, en este contexto, de los empresarios. Voy a hablar así de esta manera: hacer un amigo es también la destrucción de tu enemigo. Es decir, también estaba a favor de los empresarios, no como este presidente. Hablamos de un presidente que sabe hacer política, ¿sale? Hablamos de un presidente que sí estaba a favor de los empresarios. Hablamos de un presidente que intentaba siempre mediar, pero claro, siempre le daba también el gane al pueblo. Bien, ¿quién era el general Lázaro Cárdenas? El general nace en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y muere en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970, en el mero centro de Jiquilpan. Y ahí se encuentra la casa de Lázaro Cárdenas. Si algún día van, una casona con una fuente en medio del patio, preciosa, hermosa. O qué tal también podemos visitar la Casa de Piedra, ¿no? Es hermosa igual. O el llamado Bosque de Cuauhtémoc, que cuenta con un sendero hermoso, relajante. Es como para irse a perder un ratito, a disfrutar de la vida misma, de una buena lectura, de paseo con el amor de tu vida. Pero también podemos visitar la Unidad Académica de Estudios Regionales, que también tiene un museo dentro con las fotos de algunas cosas del general, incluso su carro, el carro del general. En Michoacán, especialmente en Jiquilpan, cuentan con un arsenal histórico increíble sobre este tema, ¿no? Y ahora que salgamos de esto, bueno, ya tenemos que irnos a visitar allá y decir: ¡ay, esa es la tierra del Tata! Yo lo vi en el video de Johnny, yo lo vi en el video de Johnny, my love, yo lo vi. También no lejos de allí está la plaza principal, que aún conserva su aire histórico y podemos detenernos a echarnos un cafecito, ¿no? Y a leer los apuntes de Jesús Chipres Martínez y las cartas del mismo Cárdenas que cuentan más sobre la vida privada del general. Bien, voy a hablar un poquito sobre el libro de don Chipres Martínez, y es que este describe a Cárdenas como un verdadero ser humano, como el presidente más querido de México, como el Mesías que ha de venir y desaparecerá tan misteriosamente. Así dice. Bien, voy a darles un poquito sobre este fragmento. Perfecto. Voy a darles un poquito y dice: hoy por hoy, ustedes representan la voz doliente y quejumbrosa del pueblo mexicano que sufre y llora su desgracia de que la revolución en el poder, o sea, está hablando de Lázaro, perdón, de Calles, está hablando de Obregón, no ha hecho nada por los de abajo y menos por el campesino. La revolución es mentira, todo es mentira. Los otomís aún recogen las cáscaras que arrojan de los lujosos coches para comérselas. Señor general, des una vuelta por el mercado y vea que el pan pesa 20 gramos y el kilo de tortilla está a 90 centavos. Y en cambio, en la censa, en la pasada cosecha, se hizo el negocio de su vida, pues mientras Julián Rodríguez Adame compraba maíz en Estados Unidos a 1,000 pesos la tonelada, compró 150,000, mientras que en México el precio de la tonelada está a 800 pesos. Y se dejó tirada en Veracruz,
180,000 toneladas de maíz. ¿Es justicia eso? Vean nada más, cómo se vivía en aquel tiempo. Ese fue un fragmento de una carta que le envían al general mientras él estaba de viaje, ¿no? Pero lo increíble, lo que a mí me encanta es que el general responde. Eso habla de su calidad humana y responde realmente, y realmente le importa al pueblo. Y él responde de esa manera. La solidaridad continental de toda América a la causa democrática se tendrá en realidad cuando desaparezcan las dictaduras de estos países que mantienen sojuzgados al pueblo. Hay que combatir al nazismo, fascismo criollo. Vean, vean, ¿a poco? Y así hay muchas cartas y podemos revisar en el Archivo General de la Nación y que dan cuenta de la calidad humana del general, además de ser una persona sobria y con buena educación. ¿Cómo no querer al Tata, caray? ¿Cómo no amarlo? El general, el general nació en los días del poeta Gutiérrez Nájera, del escritor cubano José Martí. Fue un hombre que vivió en una época convulsa, una época que impulsaba a México desde un feudalismo hacia un estado moderno. Y él terminó de construir ese estado que todo el mundo buscaba. El niño Lázaro estudió hasta cuarto año de primaria, no en tercero, cuarto año de primaria, en la escuela local bajo la tutela de un maestro que le inculcó el amor al campo. A los 13 años fue aprendiz de imprenta e incluso el mismo general lo comenta. Don Daniel Cosío Villegas, que fue un economista, historiador, sociólogo, politólogo y ensayista, va a comentar lo siguiente. Cárdenas fue un hombre genial y primitivo cuya vida pública estuvo montada no sobre el diamante de la inteligencia, sino el macizo pilote del instinto. Es la conciencia de la Revolución Mexicana. Vean, o sea, no solamente, bueno, Cárdenas no habla de sí mismo, la gente habla de sí misma, bueno, la gente habla de Cárdenas, me explico, la gente ensalza a Cárdenas porque lo quiere, eso habla sobre el general Cárdenas, de eso quise yo hablar este día, no solamente agarrar los datos de Wikipedia y que chalá, chalá, no, es hablar del general como el humano. ¿Qué es lo que decía el otro sobre el general Lázaro Cárdenas? Es increíble, es este hombre, es aquello. Bien, ¿qué aportaciones tuvo su gobierno? Bien, varias aportaciones. Entre ellas es la reforma agraria y durante toda su gestión se va a dedicar a repartir tierras a los campesinos. Desde su llegada, el reparto es su prioridad, pero el año más productivo será el 36, el 1936. Bien, desde 1933 lucha contra Adalberto Tejada y contra todo ese agrarismo que aún se radicaba mucho en Veracruz. Bien, nada más por chismoso. ¿Quién es Adalberto Tejada? Perdón, Tejeda, Adalberto Tejeda. Fue el principio, y fue al principio un buen gobernador, pero era muy radical. Era enemigo político de Cárdenas y él estaba por el Partido Socialista de las Izquierdas contra el PNR, que era el partido oficial de ese entonces. Uh, pero Tejeda hizo algo también que igual se le va a quedar en la memoria colectiva. Tejeda combatió a los rebeldes, a los obreros petroleros, ¿no? Y Tejeda era financiado por las petroleras de ese entonces. Entonces, tenemos un antecedente muy claro y que todo el mundo sabía. Las petroleras eran compañías que se dedicaban a chupar el petróleo nacional y el dinero, ¿vale? Y ningún otro, bueno, más que él, y quizás podría decirlo porque también hay que reconocerlo, bueno, hasta que Obrador sí le quitó a los guachicoleros les quitó el control, pero antes de ello, puro guachicoleo. Bien, estas empresas se dedicaban a chupar el petróleo nacional y el dinero, ¿no? Y no será la primera vez que Tejeda es apoyado por estas empresas. Muchas empresas transnacionales asquerosas, ricas, farsantes, extranjeras, muchas. Bueno, ¿en qué se diferenció con los anteriores gobiernos? Número 3.
Para casi todo esto yo me baso mucho en la doctora Marta Loyo Camacho y también en Paco Ignacio Taibo, y otros autores que voy a decir al final. En su seminario sobre el cardenismo, el seminario de la doctora Marta Loyo Camacho, en su seminario sobre el cardenismo en el 2014, comenta que Cárdenas lleva hasta sus últimas consecuencias al reparto agrario. Visitó la comunidad indígena, hace una campaña donde reúne el amor del pueblo y además usa la vanguardia porque él se va a viajar. Hola, Lizzy. Hola, Lizzy. Ya. Porque él se va a viajar en avión, ¿sale? Y va a usar la radio, es decir, es como si hoy estuviéramos usando YouTube, Facebook, 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 WhatsApp, Facebook y Face. Más o menos. No. Entonces, Lázaro Cárdenas se interna por la sierra, ¿no? Él va a dar solución a las demandas de las clases sociales, claro. Demandas que se plantean ya desde 1917. Y siempre Lázaro Cárdenas todo el tiempo exhorta al pueblo a la organización, a la unidad, a que los obreros se unan y planteen sus demandas. Exhorta siempre a los obreros a luchar por sus demandas, siempre. Hay muchas personas que hoy dicen, ¿por qué no se une la gente? Que no sé qué. Señores, si el gobierno escuchara, créanme que la gente se levantaría, porque vería en verdad un cambio. ¿Sale? Las únicas que veo que se levantan y no es en favor del progreso son las feminazis. El movimiento obrero en ese entonces, la CROM, estaba un poco debilitado. Vicente Lombardo Toledano, en ese mismo año, en 1933, crea la CEJOSEM, retoma la CROM y también se crea la CGT, que es la rival de la CEJOSEM, ¿no? Ya por allá en 1933 se funda el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, se funda el Sindicato de Ferrocarrileros y de Petroleros, bueno, de ferrocarrileros, el Sindicato de Petroleros, cerró todas las casas que había en el país, casas de juego, ¿vale? Se bajó el salario a la mitad y se lo bajó a todos los demás, presidentes, gobernadores, alcaldes, a todos. Se deshizo de calles y los callistas, ¿no? Y se acerca más a los zapatistas y villistas, eran militares ya ubicados. También cuenta con algunos militares ubicados en el callismo y los saca a la fregada, ¿no? Como Manuel Pérez Treviño, que le envía a España. José Manuel se escribe Puig, pero la palabra Puig se pronuncia Push porque me parece que es catalán. Puig Casabranc, ideólogo del callismo, escritor de los discursos de calles, y a ese brother lo manda a Costa Rica. Siguiente, ¿por qué vino a coronar a la revolución el general Cárdenas? Los gobiernos anteriores se dieron a conocer por su postura anticlerical, política que permeó en el callismo. Recuerden ustedes la guerra cristera que se dio en el callismo. Cárdenas se trae su gobierno a un tal Tomás Garrido Canaval. Bien, ¿quién fue Tomás Garrido Canaval? Fue un ateo que hizo reformas en Tabasco anticlericales, ¿no? Con miras de quitar el fanatismo religioso y el dogmatismo religioso mismo. Garrido buscaba la libertad de las personas e impulsó una educación escolar laica y socialista, pero fue cruel en tiempos de calles. Recuerden, les comento que él fue uno de los que iniciaron la guerra, bueno, no los iniciaron, la propiciaron. Propiciaron la guerra de los cristeros. Pero Garrido Canaval inició una campaña de cierre de templos, que bueno, no había muchos tampoco, porque no era el Bajío. En el Bajío hay mucho templo. O Puebla, ¿no? Que también hay mucho pueblo. Ah, Hizo una quema de ídolos y expulsión de los sacerdotes. Bien, Wikipedia va a decir, ay, es que expulsó a los sacerdotes, todo fue así, fue malvado, fue horrible. Pero también aquí hay una cosa muy importante que hizo Canaval Garrido.
perdón, sí, sí, Garrido Canaval, no Canaval Garrido, Garrido Canaval, me equivoqué. Ah, este hombre mandó que los sacerdotes se casaran. Y a los que no querían casarse, que se fueran. Ahora, ¿por qué? Porque ya se sabía que los sacerdotes violaban. Ya se sabía que los sacerdotes abusaban. Tanto abusaban de su poder como abusaban de los niños. Y niñas, por supuesto. Entonces, Garrido Canaval lo que hacía con esos niños, bueno, más bien con los sacerdotes, es mandarlos a matar, ¿sale? Y para que no haya perversión, para que no haya ese tipo de cosas en los demás, señores, cásense, cásense. No queremos que ustedes vengan y estén violentando a las mujeres, a los niños y a las señoritas. No, cásense. Y los que no querían, los que no obedecieron, los corrió. ¿Vale? Bien. Los hogares eran allanados por las brigadas garridistas o también llamadas camisas rojas. Es decir, es una imagen del estalinismo en México con miras al socialismo. Pero eran bárbaros. Es la imagen de un hombre obsesionado por erradicar el fanatismo religioso, ¿no? Y hoy muchas veces tenemos el fanatismo científico, ¿no? Que porque no lo dice la ciencia no es así, porque no está allí. Incluso el fanatismo poético, como el hombre no es como tal, la sociedad le impone al hombre cómo pensar, cómo moverse, cómo esto, cómo aquello, libérate, en fin. También eso es es un fanatismo. Bueno, Cárdenas ve en Tabasco la campaña antialcohólica que Garrido lleva a cabo. Pues ese Garrido consideraba que el vicio del alcohol era el que más estaba arraigado en la población y era enemigo a vencer. La ley seca del 30 de abril de 1931 incluía sanciones cortísimas para los compradores y vendedores de alcohol. Cárdenas, sorprendido, le dice que Tabasco es el laboratorio de la Revolución Mexicana. Pero bueno, a Cárdenas lo manda a llamar, pero también Cárdenas se reconcilia mucho con la iglesia, ¿sabes? O sea, no es... Sí, la verdad es que deberían seguirse bueno, con los católicos, con los sacerdotes católicos debería seguir la medida que se casaran, ¿no? En realidad no es una ley que Cristo mismo haya puesto, no es una ley que Pablo haya puesto. Lo que hizo Pablo es si no pueden hacer las cosas de Cristo porque tienen familia, quédense como yo, dice Pablo, ¿sale? Pero eso lo dice Pablo en su carta, no es una ley, no es una ley. Entonces, yo estoy a favor de que los sacerdotes se casen igual que Garrido Canaval. ¿Va? No soy a favor de la castración química porque la violación no tiene mucha mira en el sentido de procrear gente. No viene en el sentido ok, hacemos el chacachaca y procreamos. No, es el sometimiento. Eso es lo que contrae la violación. El sometimiento. Entonces, aunque el violador sea castrado químicamente y no pueda por ahí para este pajarito, va a someter. Eso es lo que le importa al violador, someter, ¿vale? Entonces, no a la castración química. Yo prefiero mejor eso, eso. Bueno, para Garrido, la religión y el alcohol eran los enemigos a vencer, y claro, lo logró. Cárdenas logró un avance importante también en materia educativa, y el artículo tercero constitucional da una educación socialista, y también puede verse en esos momentos la crisis del 29, que aún hay efectos de la crisis del 29, ¿no? Y todo esto afecta a los trabajadores que estaban en empresas con productos dedicados a la exportación, petróleo. Había muchos conflictos intergremiales y se paró para el 34 y antes de Cárdenas, porque Abelardo L. Rodríguez también había repartido tierras.
pero se paró en el 34, bueno, antes de que Cárdenas subiera al poder. La educación socialista fue creada para estar en sintonía con la revolución, arrebatarle a la iglesia las mentes de los niños que cercenaban la libertad de los infantes. Y tuvieron muchos problemas, tanto en algunos estados fallaron y en otros se llevaron muy bien, ¿no? En las llamadas escuelas rurales y urbanas. Uh, Cárdenas, en un discurso en febrero de 1936, dice: no es atributo del gobierno ni está dentro de sus propósitos combatir la creencia ni el credo de cualquier religión. Se ha dicho que la educación socialista combate la religión y arranca a los hijos del amor de los padres. Vean nada más lo que pensaban, ¿eh? Y eso es mentira. Combate el fanatismo, capacita a los niños para una mejor concepción de sus deberes para con la sociedad. Los prepara para la lucha social y para intervenir como factores de la producción económica. Se busca destruir los prejuicios que tiene la juventud en la ignorancia e impiden el progreso y prosperidad del país. Los puntos fundamentales del programa revolucionario son de carácter económico, social y educativo. Se busca fundamentalmente elevar el nivel de cultura de nuestro pueblo. Eso es lo que dijo, bueno, yo lo escribí. Está en el Archivo General de la Nación. Y eso se creía que era el socialismo en aquellos años. O sea, hágame el favor, terrible. Creía que el socialismo arrancaba. No, no debe existir la penetración exactamente, sino lo que busca el violador, bien lo dice Lisi, es el sometimiento, es el poder. Esa es la violación, el poder. ¿Sale? Bueno, entonces, ese era el concepto que se tenía al socialismo, ese era el concepto que se tenían tanto los fanáticos religiosos como los papás. Bueno, vemos que eran personas todavía aún fanáticas de la religión, vamos a ponerla así, y ellos tenían miedo de que el gobierno se los arrebatara, que el gobierno creara gente malvada, gente sin valores, como las feminazis. Claro, todo esto empezó a gestarse en una revolución por parte de las clases medias, sobre todo, ¿vale? En las clases medias, no tanto en las clases pobres, ¿vale? Porque las clases pobres fueron muy beneficiadas, pues, en ese aspecto. Las clases medias eran los que más respingaban, sobre todo los universitarios católicos, ¿no? Los padres de familia de esa clase media. Y les voy a decir algo, de esa clase media que respingaba, pero que también tuvo consecuencias negativas en el cardenismo, surge el PAN. Pero a la iglesia no les convenía perder el poder que ejercían en todas las esferas. Sí, no les convenía para nada. Ellos luchaban. Pero también, Lizzie, te voy a decir que el gobierno igual la tuvo de perder, porque el gobierno fue tajante, digamos, en algún aspecto. En vez de ser conciliador, en vez de llegar a un acuerdo como lo hizo Cárdenas, él dijo: ¿saben qué? A la fregada todos, váyanse, órale, órale, vámonos. Y oficializar misas estaba prohibida a menos que pidieran permiso al gobierno. Si no lo hacían, entonces eran matados, asesinados o encerrados. ¿Vale? Entonces, hay que tener ese temple, ni acá ni acá. Entonces, ambos fallaron. Bueno, en todo el año de 1935, fíjense nada más, en el 35 hubieron hasta 642 huelgas. Nada de que es que las redes sociales me atacan más a mí, me atacan los bots, el PRIAM me ataca. No, estos sí eran ataques de veras. ¿No? Bueno, no a él, pero eran 642 huelgas, ¿no? 14,000 trabajadores. Y solo 8 de esas huelgas se fallaron a favor de los patrones. Porque la mayoría era aumento de salarios. Y allí está el rompimiento de Cárdenas con Calles. Y lo exilio del país. Bueno, ¿por qué? Porque Calles reprimía a todos los trabajadores. ¿Me explico? Él reprimía. Y Calles, que fue su papá político, también fue el principal opositor de Cárdenas.
y acusaba a Vicente Lombardo Toledano como el autor de todos esos levantamientos. Ay, fue Vicente Lombardo el que te quiere atacar, ve nada más sus 642 huelgas y él está allí. Don Luis González en su libro cuenta, se llama Sobre el cardenismo, así se llama ese libro, que también me baso yo de ahí. Dice que la gran mayoría de la clase política en aquel entonces estaba con Calles. Así que Cárdenas, muy astuto, era un zorro el vato, no en el más sentido, pero muy astuto. ah, Les ordena poner a todo mundo el asunto bien. Y todos se van a replegar con Cárdenas, ¿no? O sea, ya tienen miedo, están viendo el miedo, ¿no? Como diríamos en México, el miedo no anda en burros. Así que Cárdenas supo ser un zorro para ver las trampas y un león para ir espantando a los lobos, ¿no? Cárdenas se sabe ganar a todos y se sabe echar a la bolsa a la gente. Era un líder estratégico, inteligente. Y Cárdenas le responde a Calles y dice, efectivamente, señor, sí, estas huelgas están generando inestabilidad, pero son producto de la inestabilidad obrero-patronal, ¿no? Que han existido desde hace muchos años y que está generando esta inestabilidad, por supuesto, pero una vez arreglados los asuntos, se va a arreglar todo. Y es verdad. Él dice que el poder presidencial es el único responsable del rumbo de la nación. Nada de que, ay, pero es que el mundo también está sufriendo las debacles, pero es que el neoliberalismo, no, él asumió la responsabilidad, el único responsable del rumbo de la nación es el presidente. Nada de que el neoliberalismo, nada de que el PRIAN, nada de que todo el mundo y la pandemia y el COVID y que todo el mundo también está viviendo en una depresión económica, nada. Él no venía a poner pretextos. Y el siguiente día, después de lo de Calles, hace un nuevo gabinete y saca a todos los callistas de su gobierno. Y saca también a los gobernadores callistas. Enterado, ambos fueron extremistas. Sí, sí, los dos. Y que sería muy conveniente hablar de ello, porque la iglesia también tuvo lo suyo. Es decir, en las leyes de reforma, las leyes de reforma, a la iglesia se le mantuvo independiente y a raya, y no lo obedecieron. Bueno, que también, pues, después de Juárez, Porfirio Díaz, bueno, vino de Tejada, y luego Porfirio Díaz le dio mucha concesión a la iglesia. Pero la iglesia también tuvo que poner su propio límite y no lo hizo. Por eso es que también es como parte de esa consecuencia, parte, pero luego lo veremos. Entonces, bien, para poder deshacerse de Calles, se inventan algunas cosas, ¿no? Como fue es que sí hay muchas invenciones por parte del gobierno de Cárdenas. Y es que el gobierno de Cárdenas sabe mentir. Ese es el punto, sabe mentir. ¿Me explico? O sea, es el lobo rapaz, ¿no? Es el príncipe amado por una parte y el príncipe temido por otra, ¿no? Es el amado para que no se rebelen y temido, perdón, amado, sí, para que no se rebelen y temido por los que se rebelen tengan miedo, ¿no? Es el que el fin justifica los medios, es un maquiavélico tremendamente hermoso, este hombre. Calles inventa algunas cosas, bueno, el gobierno de Cárdenas, como que Calles fue responsable del asesinato de Obregón, y bueno, Calles tendría que intervenir en eso, ¿no? Junto con Morones, que era ex líder sindical en el régimen callista. ¿Y qué nos enseña esto? Les digo, Cárdenas es un maquiavélico perfecto. O sea, yo creo que Nicolò Maquiavelo estaría orgulloso de él y diría, por fin, ahí está mi obra hecha realidad. Es inteligente, es estratega, es como si Nicolás Maquiavelo estuviera aconsejando, ¿no? Para hacerse del poder y sufrir lo menos posible las consecuencias. Cárdenas, bueno, cuando Calles va a la presidencia, todo el mundo lo sale a recibir, y shalá, que se ve aquello, estaban bien. Y sale el general Amaro a recibirlo. ¿Qué pasó, patrocito? ¿Cómo está, patrocito? ¿Todo bien, patrocito? Bien, patrocito. Y Cárdenas no dice nada, ve todo eso.
Él así era su manera de ser, tranquilo, ecuánime, a la manera mexicana. Ya después cuando Calles se va, cuando exila a Calles, Cárdenas le pide la renuncia al general Amaro, precisamente porque sale a recibir a Calles y va limpiando la vía de todos los callistas, se va abriendo paso de todos los callistas. Es maquiavélico el amigo. Y junto con Calles se exilian Luis L. León, les digo, Morones, Melchor Ortega. Y bueno, el cardenismo es la consolidación del poder presidencial de México. Recordemos que antes estaba el maximato, ¿no? Donde el máximo jefe de la revolución, Calles, era el que mandaba. Y todos los que estaban, aunque estaba el presidente arriba, quien mandaba era Calles. Es como si ahorita dijéramos, no sé si pasa, pero es como si ahorita dijéramos que el que manda es Carlos Salinas de Gortari, el innombrable. En febrero de 1936 hubo un conflicto importante en Monterrey y muchos empresarios se opondrían al cardenismo, pero en una vidriera en Monterrey. No están de acuerdo con las medidas salariales de los trabajadores y quieren hacer un paro allí. Y ahí se define la postura también sobre esos intereses y Cárdenas establece 14 puntos de su política obrera. Estos puntos, de hecho, también ustedes lo pueden buscar en PDF. Yo solamente voy a leer dos de ellos, porque son 14 grandes, 14 que no quiero yo atisborrarlo con información, que ya aquí puse mucho. Uno de esos puntos es: el gobierno no pretende agotar las industrias del país, sino acrecentarlas. Las demandas de los trabajadores se considerarán de acuerdo a las posibilidades económicas de las empresas. Es necesario la cooperación entre el gobierno y los factores de la producción, pues el gobierno es árbitro y regulador de la vida social. El siguiente, planteó la necesidad de crear una central única de trabajadores para dar fin a las pugnas intergremiales. Y él va a escribir también otro punto: más daño que los comunistas hacen los fanáticos a los profesores y que se oponen a las leyes y tenemos que tolerarlos. Recuerden ustedes, pueden ver, hay imágenes de maestros en las sierras de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, inclusive todavía el toca del Estado de México, maestros que les cortan las orejas. Eran fanáticos, que no querían saber nada de la educación socialista. ¿Vale? Y Cárdenas dice, tenemos que tolerarlos. Y eso sí hacen daño. Y escribe una maravilla, dice: los empresarios que se sientan cansados de las luchas pueden entregar sus fábricas a los obreros o al gobierno. Eso será patriótico. El paro, no. Pueden buscar ustedes en internet, se llama Lázaro Cárdenas y la fuerza de trabajo. Dos puntos, tres huelgas de 1936. Así se llama el documento, pueden buscarlo. Bueno, Cárdenas busca la unificación obrera. Se funda la CTM, como les comentaba. Se funda, bueno, también el grupo de Lombardo y Fidel. Bueno, Fidel al principio era líder lechero en Escapotzalco y después hace daño mucho al país, Fidel Velázquez. Y en 1938 se crea la CNC, que busca apoyar a los campesinos. La lucha por el ejido y hace que el ejido sea como un pivote de la política agraria, ¿no? Y de la socialización de la tierra. Es decir, que todo el mundo produzca por igual. Es nada que tú produces en tu pedacito, en aquello, yo pongo plátano, no, todos igual. Es un ejido, es social. Eso va a ser como otra de las características del gobierno de Cárdenas. La reforma agraria logra su cometido, claro, hasta llegar a sus límites. Cárdenas repartió 19 millones de hectáreas y crea ejidos que ya estaban contemplados en 1917. Y eso era la unidad de producción paralela a la pequeña propiedad privada y que el ejido
también tenía que estar destinado al mercado nacional. En octubre de 1936, en el ejido de la Lagunera, que está entre Coahuila y Durango, había 120 haciendas algodoneras, ¿no? Y la CTM es una huelga fortísima por aumento salarial, ya saben, lo mismo de siempre. Y los hacendados están a punto de llevar el paro y Cárdenas en ese momento dice, bueno, como que ni uno quiere ceder, ni uno ni otro, pero tampoco no es culpa de los trabajadores, así que decide expropiar todas las haciendas del país y se crean ejidos productivos. Es decir, un solo producto. Un sello distintivo para su gobierno, la expropiación. ¿Sale? No creemos que nada más llegó Cárdenas, 18 de marzo del 38, dijo, oh, como que tengo ganas de expropiar petróleos. ¿Cómo ve? No, es decir, la expropiación era parte, era sello de su gobierno, era quitarle a los hacendados y dárselo a los campesinos. Y él expropió 500,000 hectáreas, ¿no? Y las compañías eran, por ejemplo, como la BIM, Purcell, Tlahualilo, todas esas eran norteamericanas. Se crearon 1800 ejidos. Y otro gran ejido fue, por ejemplo, el de Yucatán, que expropió las haciendas, pero no la maquinaria. Y bueno, resultó un poco infructuoso esta expropiación. Otro ejido que igual también ustedes pueden ir a ver. ¿Estás de acuerdo con la expropiación? En algunos términos, y en su momento, la expropiación fue buena, en su momento, no siempre va a ser la solución. Bueno, entonces, en Yucatán, no, en Nueva Italia y Lombardía, porque no existe Nueva Lombardía, Nueva Italia. Esas dos haciendas eran de un italiano, apúntenle bien, Enzo Cusi, Enzo Cusi. Y este hombre hace un emporio de esas haciendas. Y esas haciendas, bueno, producen arroz. Ah, También se les expropia a ellos sus haciendas. Bueno, a este Enzo Cusi, a la familia de Enzo Cusi. También hace expropiaciones en el Valle del Yaqui, en los Mochis, y destruyó parcialmente, no completamente, ojalá, pero parcialmente las haciendas. Las haciendas de Hueyapan, una hacienda en Hidalgo, también expropiada por Cárdenas. Les recomiendo el libro de Edith Couturier, y menciona que los dueños de Hueyapan no tuvieron descendientes y se lo heredaron a unos de sus peones, y estos peones, bueno, lo rentaban, ¿no? Bueno, en 1935, fíjense nada más, desde dónde viene el problema con ah, con todos los trabajadores, ¿no? En 1935, los ferrocarrileros se ponen en huelga y Cárdenas expropia el 49% de las acciones para que la empresa pues no vaya a quiebra, ¿no? No las deja ahí a la deriva o no la cierra como la Constellation Brand. Pero en 1939 la empresa fracasa porque, bueno, pues ya la empresa ya estaba mal, lleva en pique. Los trabajadores eran administradores, no podían invertir, ¿con qué dinero? Así que el gobierno la rescata y bueno, y se queda con ella. Y eso sería pues lo más antiliberal o antineoliberal que se puede hacer y es una muy buena idea. Pero en su momento funcionó bien, tendríamos que revisar hoy en día algunas cuestiones. Bueno, sí, lo importante del gobierno es regresar los medios de producción al pueblo, pero recuerda que también el pueblo, como no tiene dinero, no tiene plata, no puede mantener, no puede invertir. Lo único que puede hacer es administrar y trabajar, por supuesto. Para ello, por eso es que Cárdenas no solamente, bueno, miren, la expropiación no era como que hay un problema, ay, que no sé qué, a ver, inmediatamente lo expropio. ¿Por qué? Porque puedo, soy el presidente. No, Cárdenas, si se ganó al pueblo, no fue por malvado completamente, no fue por malo, fue porque no había de otra. Hay que entender eso. Yo estoy de acuerdo que se debe de tener todo esto, bueno, de regresar al trabajador, pero también el empresario invierte su dinero y el empresario genera empleo. ¿Me explico? Y lo que hace Lázaro Cárdenas al expropiar todo esto es decir, a ver, ok, está bien, yo te voy a ayudar con el dinero, yo te voy a ir pagando, ¿sale?
Expropiar es decir, yo lo hago nacional, ya no es tuyo. Por ejemplo, digamos, hay una empresa dedicada a la psicología, ¿no? Se va a llamar LICET SADCB, Asociación nada más de pura gente psicóloga, ¿no? Y tú tienes a tus psicólogos allí, trabaja y trabaja, pero tú les pagas 30 pesos la hora, digámoslo así, 30 pesitos la hora. Obviamente, los psicólogos que están trabajando a tu cargo van a decir, yo quiero más, yo merezco más, yo estudié, ¿no? Y ellos se van a ir a huelga, se van a ir a paro, y van a decir, pero es que mis demandas son justas, y sí, sus demandas son justas. Entonces, el gobierno allí lo que hizo Calles fue, a ver, ¿tienes la posibilidad de pagarle más? No, pues no, no tengo la posibilidad. Ah, perfecto. Entonces, yo me quedo con Lisette SADCB, ya no es tuya, va a ser mía. Yo la pago, tú sigues también invirtiendo allí, pero yo te ayudo. Es decir, el gobierno se hace también parte contigo. ¿Me explico? Lo que no se está haciendo aquí ahorita. Se forma parte contigo. También invierte en tu empresa. También va contigo. Esa es la expropiación. Es decir, esa empresa ya no es Lisette, tuya como tal, ya es nuestra. Ya es mía. Porque no le veo otra alternativa. Tú tampoco no tienes ya para invertir más. Entonces me la quedo yo para no despedir a estos, pero también para no despedirte a ti. ¿Vale? Para no despedirte a ti, también te voy a pagar yo de ahí y también vamos a invertir. Nos vamos a ir quizás a michas o me voy yo en un 70% y tu 30%. Eso es lo que pasaba. Bueno, ¿qué fue la expropiación petrolera? Desde 1935, como se los voy diciendo, se va agudizando el conflicto con el sindicato de los trabajadores petroleros. Ya en el 36, los trabajadores, vean nada más esto, vean, porque esto fue la movida que le dio a Lázaro Cárdenas el gane. ¿Qué tan viable sería? Depende de la empresa. Depende de la empresa, sería tan viable la expropiación. Yo considero que el gobierno debe meter dinero, por ejemplo, a la empresa de Pemex. No solamente porque la reforma petrolera es vamos a dar Pemex a todos los empresarios, eso es neoliberal, por supuesto que sí. No, las transnacionales no, no, se tiene que invertir para mí. Se tiene que invertir también. El gobierno tiene que invertir. ¿Por qué? Porque el gobierno va a dar. Es que también depende del gobierno. Por ejemplo, si metemos a cualquier hijo de vecino que tiene ganas de ser rico, no va a hacer nada por el país. Entonces, si no va a hacer nada por el país y si va a invertir y se lo va a quedar él, ¿de qué me sirve entonces una expropiación? No es para el pueblo al final de cuentas. Tiene que ser un presidente que realmente ame el país como Cárdenas, ¿no? Entonces, pues va a ser 50 y 50 dependiendo del presidente en turno. Pero bueno, déjeme terminar todo esto. Va, ven. Entonces, en el 36, los trabajadores pedían 63 millones de pesos en salario. Las empresas decían, no podemos exceder todo esto. Y bueno, ¿por qué 63 millones de pesos? Pues porque no les pagaban, no les daban vacaciones, no les daban bono, obviamente bono vacacional, no les daban incapacidad. Y era lo que pedían los trabajadores, o sea, realmente sus luchas, ¿no? Recuerden antes que si un trabajador se enfermaba, ese no se les pagaba. Esta vez aquí sí, y se le va a pagar. Entonces, se le pedían 63 millones por todo lo que debían. Estas empresas decían, no, que no tenemos dinero, bueno, no se los hago tan largo el chisme, se van a la Junta de Conciliación y se deja, la Suprema Corte de Justicia deja a todo este asunto que es un interés de conflictos. Los dueños de las empresas dicen que solo pueden dar 14 millones de pesos y ya, nada más, y si quieren, y se amparan. Entonces es cuando viene la investigación de Jesús Silva Herzog, ¿no? Y descubre que las empresas pueden pagar más de los 14 millones que tenían y que tenían cuentas fraudulentas. El precio del petróleo en aquel entonces, volver a tener Telmex. Um,
Es que es difícil porque el gobierno no te daría ese dinero al final de cuentas. Entonces, se expropie o no se expropie, tú no vas a recibir nada de ahí. Depende del presidente también. Bueno, entonces, Sheva Herzog descubre que las empresas pueden pagar más de 14 millones. Ah, les digo, el petróleo estaba en $3.69. Y después la bajaron a 1.69, ¿vale? Porque eran cuentas fraudulentas, por eso lo bajaron. Entonces, bueno, también compraron carros tanques. Un carro tanque son los carros que vemos así con esos tanques de petróleo, ¿no? Con esos tanques sí, de petróleo como los de Pemex. Esos son carros tanque. No crean que es para la Armada Nacional ni nada de eso, ¿vale? Y vieron, bueno, Jesús Silva Herzog vio que habían inversiones que no eran factibles con lo que ellos decían, ¿no? De ellos decían, no tenemos dinero, que no sé qué, y dijo, bueno, a ver, ¿por qué compras tantos carros tanque? ¿Mm? ¿Por qué haces estas cuentas fraudulentas? Y bueno, la Suprema Corte de Justicia no le permite el amparo, ¿no? Y a principios de marzo, el 9 se dictamina que tienen la obligación de pagar 26 millones de pesos. Y finalmente les digo, las empresas sacan el dinero de los bancos al limitar el número de los carros tanques e irse saliendo del país para presionar al gobierno mexicano. Ah, Cárdenas vio que habían las condiciones favorables, la guerra civil en España, se venía la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya se estaba preparando para entrar a esa guerra, Inglaterra no vendría para acá, para con nosotros, y decide expropiar las empresas, no el petróleo, decide expropiar las empresas petroleras el 18 de marzo de 1938 a las 6 de la tarde. Las empresas son la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, SADCB, Compañía Naviera de San Cristóbal, Compañía Naviera San Ricardo, la Huasteca Petroleum Company, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair Petroleum Corporation, la Stanford Compañía, la Pemex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, la California Standard Oil Company of México, la compañía petrolera, el Águila SA, la compañía de gas y combustible Imperio, la Consolidated Oil Company of México, la compañía mexicana de vapores de San Antonio, la Sábalo Transportation Company, Clarita SADCB y el que se llama Cacalilao, así, Cacalilao. Estas son las empresas que decide expropiar el presidente Cárdenas. Y el 7 de junio de 1938 se crea Pemex para darle dignidad al pueblo mexicano, decirle a nuestra gente que no hay empresa transnacional que pueda en contra del pueblo y los intereses nacionales. Y para refinar todo esto, por supuesto. La respuesta de las compañías, bueno, en su momento fue bloquear a México, ¿no? Pero bueno, en ningún país de los que tuviera relaciones con Estados Unidos o Inglaterra quería comprar el petróleo. Así que terminamos vendiéndosela al eje Tokio-Roma-Berlín. Y a todos los países latinoamericanos también, ¿sabes? Había habido en esos momentos, o sea, imagínense tanta expropiación, había una política de sobregiro con Cárdenas y la única posibilidad era devaluar el peso. Que bueno, fue un error y a la vez un acierto. Fue la consecuencia más grande que tuvimos que haber pagado por los intereses nacionales. Y eso se lo recriminaron mucho a los empresarios a Cárdenas. Y claro, generó un desequilibrio fuerte y hubo levantamientos, bueno, levantamientos que duraban 3 días a lo mucho. Por ejemplo, como el levantamiento de Saturnino Cedillo, que se levanta en contra de Cárdenas, pero no trasciende a final de cuentas. Conclusiones. Cárdenas le da al país su estatus de Estado moderno. Es un intelectual al mero estilo de Juárez, Melchor Ocampo, Nicolás Romero, Vicente Rivapalacio, y sabe que su tarea es unir al país mediante el orgullo nacional. Le da al país un arma, los sindicatos, que en su momento funcionaron bien, a que son organizaciones obreras para la defensa del trabajo.
un buen salario y sobre todo dignidad humana. Creo que el sexenio de Cárdenas fue el sexenio de la dignidad humana. Me despido con esto, señores. Cárdenas le enseña a México que es posible decirle al mundo. Sobre México, nadie. Sobre los mexicanos, nada. E hizo respetar el nombre de México. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo. Yo me baso mucho en Marta Loyo Camacho, la escritora Aitan Hitzenberg. Escribe un artículo que se llama Gobierno de Tejeda, de Marie Lapointe, bueno, de hecho es Lapointe, Marie Lapointe, que escribe un ensayo que se llama El reparto agrario en Yucatán. Las memorias de Cárdenas, que también la pueden ver en Excelsior de 1961. A Rivera Castro José, con la expropiación petrolera. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Hasta luego. Espero que les haya gustado. Compartan, denle like. Necesito llegar hasta las 3000 vistas. Las necesito.